Buenas tardes, querido presidente del Instituto de Academias de Andalucía, presidenta de la Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia, académicos de honor, don Braulio Medel y el señor fiscal de la Real Maestranza de Sevilla, excelentísimos señoras y señores académicos, señoras y señores, queridos amigos. Hoy procedemos al acto de apertura del curso 2025-2026 en esta Real Academia. Curiosamente, en el 2026 cumpliremos 275 años de antigüedad. Procederemos, por tanto, a este acto y el primer punto será la lectura de la memoria del curso anterior por parte del señor secretario. Memoria del curso académico 2024-2025. La inauguración del curso académico tuvo lugar el viernes 4 de octubre de 2024 con la lectura de la memoria del curso anterior y el discurso de apertura a cargo de la académica doña Emma Falquerrey, que versó sobre Mártires para el Rey Sabio, la compilación hagiográfica de Bernardo de Brihuega. A lo largo del curso se han celebrado 17 juntas generales ordinarias, de las cuales 4 fueron públicas para la presentación de otros tantos académicos correspondientes. Por lo que afecta al cuerpo social, hay que lamentar el fallecimiento en un trágico accidente del académico numerario don Enrique Valdivieso junto con su esposa, y por otro lado la del correspondiente don José Miguel Romero de Solís en México. A su vez, se han incorporado a la nómina de académicos correspondientes don René Jesús Payo y don Jorge Urrutis. En cuanto a la vida académica, al quedar vacante el cargo de depositario tesorero a consecuencia del fallecimiento del señor Valdivieso, fue elegida para sustituirle la señora Díaz Pérez. También se acordó celebrar las juntas ordinarias los jueves en vez de los viernes, como venía ocurriendo desde la fundación de la Academia, debido a los cambios en las costumbres de la sociedad sevillana. Asimismo, se ha firmado un convenio de colaboración con la Universidad Fernando III y han tenido lugar distintos encuentros con el Ateneo y el Ayuntamiento con el fin de preparar actos conmemorativos de los centenarios de la generación del 27 y de la Exposición Iberoamericana de 1929. De las actividades desarrolladas a lo largo del curso, la más importante ha sido la celebración de la exposición Machado Retrato de Familia, con el patrocinio de la Fundación Unicaja, entre los meses de octubre de 2024 y enero de 2025, que ha tenido una gran resonancia y una masiva asistencia de público. Posteriormente ha pasado a Burgos y a Valladolid. En las 3 ciudades se completó con sendas jornadas literarias dedicadas a las figuras y obras de Antonio y de Manuel. La trascendencia de la citada exposición ha sido el motivo por el que la Universidad Fernando III ha concedido a la Academia una mención extraordinaria entre los premios que viene otorgando anualmente. Por su parte, la señora Díaz Pérez, con motivo de la celebración del Día de Andalucía, ha recibido la bandera de Andalucía en Ciencias Sociales. En el ámbito interno, además de las sesiones quincenales con la exposición y discusión de las disertaciones, se ha mantenido el servicio de atención a los investigadores para la consulta de los fondos del Archivo Histórico y de la Biblioteca. Se ha editado un nuevo número de la serie Papeles de la Academia y ha visto a la luz el número 52 del Boletín de la Real Academia, gracias al patrocinio de Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Como expresión de la validez de los servicios prestados a la sociedad por parte de la Academia, hay que mencionar el elevado número de visitas y descargas de documentos a través de las páginas web, tanto de la base de datos de académicos como de la biblioteca, del archivo, de las publicaciones y del boletín, que han superado las 3.500 visitas, aparte de las realizadas a través de IANMI. El total de visitas a la página web de la Academia ha sido a lo largo del año de 25.897. Los actos públicos han tenido una doble vertiente científica y de divulgación, concretados en la programación de jornadas y ciclos de conferencias y de presentaciones de libros. Por lo que se refiere a los ciclos y a las conferencias, los días 10, 17, 24, 31 de octubre y 7 de noviembre se desarrolló el ciclo Monasterios Sevillanos y Espacio Urbano. El 16 de octubre se celebró una mesa redonda organizada por la Asociación ADEPA sobre el patrimonio verde de Sevilla en peligro, situaciones y soluciones. Y los días 22, 23, 28 y 29 del mismo mes
tuvieron lugar las citadas jornadas literarias sobre los hermanos Machado. En el mes de noviembre, entre el 12 y el 14, se desarrollaron las jornadas dedicadas a los colores del tiempo. El día 21, una nueva mesa redonda organizada por la Asociación ADEPA con el tema Paisaje urbano, protección y privatización del espacio público en Sevilla. Y los días 26 y 27, el ciclo de conferencias titulado Una nueva España. El día 17 de diciembre se dedicó una jornada al surrealismo español, de las vanguardias a la poesía actual. En el mes de febrero de 2025, ADEPA organizó 2 mesas redondas. El día 6 para un tema como la ocupación del espacio público de Sevilla y la del día 18 sobre Sevilla, rescate e integración urbanística del patrimonio arqueológico. El 6 de marzo se celebró una sesión necrológica en memoria de nuestro académico numerario, don Antonio Burgos Belinchón. Y el 13 tuvo lugar la tradicional presentación de la Feria del Libro de Tomares, con asistencia del alcalde de la localidad y de otros miembros del consistorio. El mes de abril, entre los días 1 y 3, organizado por la Fundación Estudios Taurinos, se impartió el tercer curso de tauromaquia y cultura, dedicado en esta ocasión a la crónica taurina. En el mes de mayo, los días 12 y 13, se celebraron 2 sesiones del curso de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo titulado La tauromaquia y los machados, de Cúchares a los gallos. Entre el 20 y el 22, las terceras jornadas de letras ibéricas, dedicadas en esta ocasión a José María Esa de Queiroz y a Benito Pérez Galdós. El día 27, una jornada en homenaje al académico don Manuel Fernández Bonilla en el centenario de su nacimiento. En el mes de junio, los días 3 y 4, en colaboración con la Universidad Fernando III y la Fundación Cultural Herrera Aurea, tuvieron lugar unas jornadas cuyo tema fue Chesterton, Esfera y Cruz. Los días 9 y 10, las jornadas La democracia en España, lecciones del pasado, riesgo del presente, en colaboración con el proyecto I+D+I, Gobernabilidad, Gobernanza y Democratización, un análisis desde abajo de las relaciones entre los poderes provinciales y locales y la ciudadanía durante la primera mitad de 1936. Finalmente, en el mes de septiembre, se celebró un homenaje al académico don Aquilino Duque, en colaboración con la Universidad Fernando III y la Fundación Cultural Herrera Aurea. Aparte de los ciclos y conferencias, también ha estado, como dije al principio, bien nutrido el apartado de presentaciones de libros, con un total de 18 títulos presentados de los contenidos más variados. Este conjunto de actividades ha contado con una asistencia global de más de 3.300 personas y ha sido posible gracias a las colaboraciones económicas del ICAS, de la Diputación Provincial y de las fundaciones Real Maestranza de Caballería de Sevilla, Unicaja, Cajasol, Universidad Loyola Andalucía y Universidad Fernando III, a cuyo patrocinio hay que sumar la subvención anual de la Junta de Andalucía para hacer posible y hacer frente a los gastos de funcionamiento ordinarios de la institución. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, don Antonio. Tiene la palabra don Alfonso Guerra, que dictará el discurso matinal del curso en la conferencia titulada Política Cultural de la Segunda República, las misiones pedagógicas y la baraja. Tiene la palabra. Señor director, señoras y señores académicos, señoras y señores. La política cultural de la Segunda República Española encendió una llamarada de esperanza y de ilusión en muchos españoles y depositó la fuerza de su pasión en la tarea educativa y cultural. Pretendo con esta intervención ofrecerles una introducción general a la manera en que las autoridades educativas y culturales de la Segunda República afrontaron la inmensa tarea que tenían ante sí. Quiero exponerles una visión general que les permita el estudio de las misiones pedagógicas y de la barraca, con referentes ciertos de la realidad del momento. Enseguida verán que una de sus fundamentales preocupaciones fue el impulso del conocimiento popular del teatro. Fue una generación excepcional. De ahí la importancia de la calidad de las personas. Comienzo por contarles una anécdota que escapa un poco de la conferencia, pero que sirve para dar la medida de cómo fueron estos hombres, estas mujeres que hicieron esa labor cultural tan extraordinaria. Una noche en el Teatro Español de Madrid, en el ambigú
en un entreacto, en diciembre de 1932. Una conversación entre personas cultas, Fernando de los Ríos, Margarita Xirgu y Miguel de Unamuno. El ministro sugirió la necesidad de representar a los clásicos, a Séneca, dijo el ministro. En Mérida, dijo la actriz Margarita Xirgu, acabo de venir y he visto unas piedras extraordinarias, un viejo teatro romano que podríamos rehabilitar. Y Unamuno hará su apuesta. Se puede traducir a Medea, yo lo puedo hacer. Y en 15 días llevó la obra traducida. Gracias a ello, un político intelectual, una brillante actriz y un filósofo genial, el 18 de junio de 1933, solo habían pasado unos meses de aquella creativa charla, las viejas piedras del Teatro Romano de Mérida fueron recuperadas por el esfuerzo para el espectáculo, para la risa y el llanto, para la emoción y la melancolía. Aquella noche de inauguración, con la presencia del presidente del Consejo de Ministros, Manuel Azaña, del ministro de Instrucción Pública, Fernando de los Ríos, de don Miguel de Unamuno, y sobre la escena, Margarita Xirgu declamaría las palabras de Medea Séneca: no castigues a mi alma con la soledad del destierro. Profecía cumplida. No habían de pasar 3 años para que la insigne actriz conociera el amargo pan del exilio, del que ya nunca habría de volver. Ellos fueron los auténticos artífices del regalo que cada año ofrece Mérida al arte del teatro. Y es que no podría yo encontrar un tema relacionado con la experiencia de la Segunda República más grato de estudio y divulgación. Me explicaré. Como bien conocen ustedes, la República recibió desde el comienzo de la dictadura que sucedió a la guerra la más intensa acusación de régimen inmoral, entregado a intereses antiespañoles, forja del caos y el desorden público, etc. Después de 80 años, la diatriba no ha cesado. Frente a la posición de permanente denigración de la República, aparece la cultura de los nietos de los vencidos en la guerra, que han idealizado la etapa republicana, presumiblemente por la comparación de la vida durante la larga dictadura, aunque es verdad que ellos tampoco la conocieron. Hoy tenemos suficientes recursos históricos y perspectiva en el tiempo para reconocer los errores que cometieron los partidos y dirigentes de la República. Existe, sin embargo, un aspecto de la política republicana que ha resistido el juicio de la historia de forma incontestable: la política cultural emprendida por algunos de los gobiernos de la Segunda República. El único elemento contradictorio posible es el de la posible frustración que vivieron sus protagonistas debido a la desproporción entre lo que habían planeado hacer y lo que las circunstancias históricas y económicas y la brevedad del periodo le permitieron realizar. En todo caso, al hablar de la política cultural de la República, debemos hacer una distinción de los diferentes periodos de desarrollo de la República. Hoy en España se habla de la República como si fuera un todo homogéneo, y no fue así. Se pueden distinguir, como saben ustedes, 3 etapas muy diferentes de la Segunda República. El bienio primero, llamado rojo, desde abril del 31 a noviembre del 33, con gobiernos formados por políticos republicanos y socialistas. El segundo bienio, el bienio llamado bienio negro, de noviembre del 33 a febrero del 36, con gobierno de las derechas, conservador, con radicales y cedista. Y el tercer periodo, el del Frente Popular, desde febrero del 36 hasta julio, con el levantamiento militar. Estos son los periodos que podríamos calificar de pacíficos porque no había todavía guerra. La República registrará hasta 1939, resistirá hasta 1939, inmersa en una guerra civil que exigía unos esfuerzos dirigidos a detener el avance de los sublevados. Durante la guerra se realizarán importantes campañas de sensibilización cultural en los frentes, pero con un carácter lógicamente diferente a lo previsto y lo proyectado y lo realizado en el primer periodo. La proclamación de la República supuso un corte radical con la política de los regímenes anteriores, pero no por obra revolucionaria, sino reformista. La conjunción republicano-socialista que gobernará durante el primer bienio conformaba una república de cooperación de clase,
no de lucha de clase. Podría acentuarse el contraste con la burda propaganda afirmando que fue una república burguesa más que revolucionaria. La cooperación de clase de la burguesía, representada por los partidos republicanos, y la clase trabajadora, significada por los ministros socialistas, será más tarde, en el Bienio Negro, cuando surja el enfrentamiento de clase a causa del gobierno radical cedista. A pesar de la clara distinción de república de cooperación, las fuerzas conservadoras de la política y de la Iglesia consideraron que el proyecto republicano suponía una sustitución radical del modelo de sociedad. Y la piedra fundacional de la elaboración crítica de las más reaccionarias fuerzas sociales y políticas fue la política educativa y cultural de la República. Es cierto que la nota distintiva más significativa del proyecto de la Segunda República se asienta sobre su afán educador, su pasión por elevar el bajo nivel educativo de los españoles. Lo intentarán en dos vertientes: la instrucción pública, en colegios, institutos y universidades, y por la vía de la extensión de la cultura a los sectores más alejados de ella. Se puede afirmar que el Estado republicano era un Estado de cultura. Así desde luego lo entendieron los enemigos de la República. Recuérdese que Ernesto Jiménez Caballero dijo: la República vino a España para sustituir la religión católica por la religión de la cultura. Inteligente y orate, Jiménez Caballero acertaba. La República era consciente de que abandonando la educación en manos de la Iglesia Católica, como hasta entonces venía ocurriendo, el enderezamiento del país hacia el camino de perfeccionamiento y progreso no tendría posibilidad. Así que su estado de cultura había de ser laico, convirtiendo a la cultura en una suerte de nueva ética del Estado moderno, del Estado secularizado. Los gobernantes del primer bienio tuvieron clara conciencia del alto valor de la cultura y a ella dedicaron grandes esfuerzos, intentando elevar el grado de conciencia cívico-cultural y acercando la cultura a los campesinos, en un intento lleno de voluntad para homogeneizar la formación de las áreas rurales y urbanas. El tiempo de las derechas en las elecciones de 1933 supuso, el triunfo en el 33, supuso el desmantelamiento de la profunda y fuerte política republicana del bienio anterior. Los gobiernos del segundo bienio perpetraron un ataque sistemático que se iniciaba con la drástica reducción presupuestaria y se terminaba con la supresión de organismos y centros culturales. Baste unas citas de 1935 de Américo Castro en unos artículos publicados en el periódico El Sol. Uno lo tituló La cultura en declive y el otro Los dinamiteros de la cultura. El momento actual, dice él, Américo Castro, el momento actual marca las más bajas aguas a que ha llegado el interés del Estado por los asuntos de la cultura, base del decoro de la nación. En otro artículo, la obra de demolición sistemática que de un año acá han emprendido los gobiernos de la República. Se trata, al parecer, de extinguir por asfixia presupuestaria todo ensayo de adesentamiento científico, con el intento incluso de dañar los centros más delicados de la sensibilidad colectiva. Mas las derechas españolas, dice Américo Castro, entienden ahora que su papel consiste en levantar los caminos para que una maleza abrupta vuelva a ocupar su espacio, y pueden hacerlo con apariencias de legalidad, impunemente, sin que se les forme consejo de guerra ni los señalen a gritos como a enemigos del género español. Porque sépase bien, continúa Américo Castro, que tan criminal y sensato como hacer añicos la biblioteca de Oviedo o los tesoros de su catedral es el intento de aniquilar las misiones pedagógicas o haber suprimido la obra españolísima de La Barraca, gracias a la cual ha revivido el teatro de Cervantes, que los pseudo-tradicionalistas fueron incapaces de incorporar a la sensibilidad de nuestro pueblo, tan carentes ellos de sentido y emoción nacionales. Por lo visto, llevar a campos y aldeas cultura, arte e ideas españolas es un pecado mortal. Todo se hace saltar con la dinamita del rencor y de la incapacidad. Prefieren que España se acabe a que la salven ellos. No quieren estos nihilistas que nada exista ni realce para que su mínima estatura no desentone. La posición contraria al activismo cultural anterior a las autoridades del Bienio Negro revela
el escaso interés de la etapa en materia educativa y cultural. Cuando en febrero de 1936 gana las elecciones el Frente Popular, se convoca al equipo que se ocupó de la instrucción pública en el periodo constituyente, para que se reconstruya todo el aparato educativo-cultural del primer bienio. Se derogarán todas las disposiciones que habían acabado con la experiencia republicana del primer bienio. Se apoyó de nuevo a las instituciones que habían acosado durante el bienio negro, como el Consejo Nacional de Cultura, el Patronato de Misiones Pedagógicas, la Barraca, la Junta de Ampliación de Estudios, la Universidad Internacional de Santander, la Escuela de Estudios Árabes de Granada y otras tantas instituciones suprimidas o asfixiadas por los gobernantes conservadores. Se emprendió una auténtica reconstrucción de la política cultural de la República, ahora más radical como resultado de la política anticultural del bienio negro. Pero todo se pondría en marcha en febrero del 36 y en pocos meses la rebelión del parte del ejército, el golpe de Estado de julio y la guerra civil harían imposible la continuidad del proyecto. A pesar de las circunstancias, se desarrollará un esfuerzo cultural extraordinario durante la contienda, pero ya con otros objetivos. Se concluye, por tanto, que la política cultural de la Segunda República tiene como marco temporal el que va desde abril del 31 a noviembre del 33. Poco más de 2 años, en los que los gobiernos republicanos desplegarán una política cultural sin comparación posible con las situaciones precedentes, ni tal vez con las consecuentes, aunque la virtualidad de la comparación es poco realista, dadas las coordenadas tecnológicas actuales, televisión, telefonía, informática, internet, etc. Para comprender la importancia de la ingente tarea desarrollada por los gobiernos republicanos del primer bienio, es preciso considerar la situación de partida. El censo de población de España en 1930 ofrecía una cifra de 23 millones de habitantes. El sector agrario representaba el 45%. Los trabajadores de fábrica, talleres, minas y construcción alcanzaban el 26%, muy concentrados en algunas urbes. Los conflictos sociales en el campo tenían una importancia capital, pues 4 millones de españoles trabajaban en la agricultura, la mitad de ellos jornaleros sin tierras, obligados a desplazarse de unas fincas a otras en los escasos días de faena. Los salarios muy bajos, la ausencia de prestación sanitaria o protección social componían una realidad de desesperación, a la que se añadía una falta absoluta de instrucción. El 45% de los habitantes de España eran analfabetos y un 40% más carecía de la más mínima formación cultural. Las zonas rurales más apartadas no conocían más que la miseria de una vida de trabajo, enfermedad y muerte. La esperanza media de vida era de 45 años. Las circunstancias históricas no eran favorables para el extraordinario proyecto cultural y educativo que impulsó la República. La situación económica no permitía grandes inversiones de recursos en cultura. Los efectos de la crisis internacional del año 29 se hacían sentir en España, lo que limitaba la ambición de campo de los republicanos. Pero no era este el único obstáculo. Pierre Vilar, en la historia de España, señala cómo la obra escolar e intelectual preocupaba también a los fundadores de la República, profesores, estudiantes, intelectuales del Ateneo y de la agrupación al servicio de la República. La institución libre de enseñanza se convirtió en el modelo de la universidad y de los institutos secundarios, pero la escuela primaria fue más difícil de edificar. Para hacer una escuela laica al modo francés, hubieran hecho falta 27.000 nuevas escuelas, pero los créditos solo permitían empezar con una tanda de 7 u 8.000. Y faltaban maestros. Por último, disputar a las congregaciones religiosas sus 600.000 alumnos planteaba, además de los difíciles problemas prácticos, la más delicada de las cuestiones psicológicas, la de la religión. En el ámbito de las clases más preparadas, un dato puede revelarnos los gustos culturales de la época. En 1933, el diario El Sol publicó una encuesta a los editores. Uno de los más importantes, Manuel Aguilar, confesaba: basta saber que se ha ampliado de modo inequívoco el número de lectores. Yo creo que la causa obedece a que el lector busca un libro utilitario. Se documenta sobre cosas que pueden auxiliarle en su lucha por la vida. Ahora ese lector se ocupa por las cuestiones sociales, económicas, científicas, de arte y oficio. Se observa en este fenómeno la intervención
que el obrero y la clase media han ganado en el desenvolvimiento del nuevo régimen. La clase rica, creo sinceramente que ya no lee. Los que leen son el obrero, la zona alta del obrero, empleados públicos y de oficinas particulares. A lo que Tuñón de Lara, en su medio siglo de cultura española, habría que añadir y los universitarios. 2 años más tarde, en 1935, la encuesta del Almanaque Literario, también dirigida a editores, revela que los libros preferidos por los lectores en aquel momento eran Las noches del buen retiro, de Baroja, las obras de Sigmund Freud, El mundo visto a los 80 años, de Ramón Cajal, El romancero gitano, de Lorca, y la biografía de María Antonieta, de Stefan Zweig, que ahora vive otro momento de auge entre nosotros. De los autores españoles, además de los citados, se prefiere a Galdós, Blasco Ibáñez, Pereda y Alarcón. Entre los extranjeros, Víctor Hugo y Alejandro Dumas. Esta es la situación panorámica de la España de comienzos de los años 30, una minoría ilustrada que se asoma aún tímidamente a las novedades culturales y literarias, al máximo que han llegado a Víctor Hugo y Alejandro Dumas. Hay una excepción, Antonio Machado, que ya en el año 31, en su discurso de ingreso en la academia, que no llegó a leer, va a hacer una crítica amplia de Marcel Proust y de Joyce, composiciones además muy avanzadas para la época. Una inmensidad de la población era rural, ajena a la existencia del placer de la cultura, de espaldas a las creaciones del arte y de la literatura, desconocedora de la existencia del espectáculo teatral, ignorantes de la aparición del nuevo arte cinematográfico, sin posibilidad de desarrollar una sensibilidad musical. Los libros, los discos, las láminas de pintores clásicos, la poesía, todo ausente de unas aldeas en las que la lucha por la vida consistía en sobrevivir a los años de la infancia y resistir durante la etapa adulta sin otros alicientes que una insuficiente alimentación y un trabajo escaso y bajo reglas de explotación y trato degradante. Es en esa realidad cuando irrumpe la República en la tranquilidad de un estanque de aguas muertas, que no era tal, pues la llama del perfeccionamiento prendió en millones de ciudadanos que se prestaron con ilusión y esperanza, los unos a enseñar, a difundir la cultura por pueblos y aldeas, los otros a aprender, a satisfacer la acumulada avidez de conocimiento y verdad. La República ha sido llamada República de los Intelectuales, o bien República de Profesores, porque la concepción del proyecto republicano partía de considerar a la cultura como parte integrante de la justicia social. En el preámbulo del decreto del ministro Marcelino Domingo llegaba a decir: la República redimirá a España por la creación de escuelas. Estamos ante una visión utópica de la función de la educación, ante una exaltación de los valores de la cultura. La fuente de donde emergía esta vocación de cultura está en la institución libre de enseñanza que creara Francisco Giner de los Ríos y cuyo hombre de mayor colaboración con Giner de los Ríos, Manuel Bartolomé Cosío, será pieza esencial en la política cultural de la Segunda República. La creativa aplicación del krausismo, las quejas por los males de la patria y las consecuentes propuestas de los regeneracionistas forjó un proyecto universal en España que atendía a la solución de la escuela y la despensa, la cultura y el bienestar. Se encontraron en aquella encrucijada histórica dos movimientos simultáneos: la naciente organización de los trabajadores y el pensamiento de los institucionistas. Así lo dirá Manuel Bartolomé Cosío. La República, definida en el artículo 1 de la Constitución como República Democrática de Trabajadores de todas clases, que se organiza en régimen de libertad y justicia, será para sus principales protagonistas un gran proyecto cultural que comprendía tanto la concepción elitista de Ortega y Gasset como la pasión irreverente de los ateneos libertarios, con la gigantesca y sorprendente aportación de las misiones pedagógicas y la genialidad de Federico García Lorca al poner al alcance del pueblo llano las obras clásicas del teatro español en su barraca. Todo ese grandioso proyecto cultural se apoyaba, como opina Tuñón de Lara, en dos principios irrenunciables: el derecho por igual a acceder a los bienes de la cultura y la importancia determinante de los valores culturales para construir una alternativa de sociedad capaz de resolver la crisis española. Aunque las misiones pedagógicas tuvieron su origen en el XIX, fue con la llegada de la República cuando alcanza su manifestación práctica.
Manuel Bartolomé Cosío, colaborador de Giner, se encontraba en Suiza cuando se proclama la República. Muy pronto regresará, pues quiere ver y vivir los nuevos hechos. En la estación del norte le espera Diego Barnés, quien le mostrará en la estación misma el borrador del decreto de creación de las misiones pedagógicas. En él figura como presidente Cosío. Dará su conformidad, firmará ese decreto allí mismo. De inmediato, desde aquel momento, no dejó un solo día de pensar en las misiones. De Manuel Bartolomé Cosío hizo Juan Ramón Jiménez un retrato que acude aquí en nuestra ayuda para comprender su labor en las misiones. Decía Juan Ramón: pocos hombres me han parecido tan paisaje. Hablando de él, un jardín se mueve al viento, la tierra olea bajo nosotros como un mar sólido y somos todos marineros del entusiasmo. En el decreto de creación de las misiones se decía que se trataba de llevar a la gente, con preferencia a los que habitan en las localidades rurales, el aliento del progreso y los medios de participar en él, en sus estímulos morales y en los ejemplos de avance universal, de modo que los pueblos todos de España, aun los apartados, participen en las ventajas y goces nobles reservados hoy a los centros urbanos. Se trataba, pues, de llevar los placeres del espíritu y los progresos de la modernidad a los lugares más alejados. Lo hacían además motivados por la conveniencia de que así fuera para el avance de España, pero también como un acto de justicia. Lo dirá el presidente Cosío: si se lucha para igualar la injusticia de la diferencia económica, ¿por qué no también de las diferencias culturales? Ese aislamiento privativo, cerrazón, significa la terrible palabra con que el último límite de la penuria espiritual se expresa. Si la sociedad busca afanosa, como su más urgente problema, medios para disminuir al menos el abismo que existe en cuanto al disfrute de la riqueza, ¿por qué no hacerlo también con la cultura? Llevarla allí donde la oscuridad tiene su asiento, una ráfaga siquiera de las abundantes luces espirituales que de tan fácil y cómodamente disfrutan las urbes. Por esto, como obra de justicia social, han de fundamentarse las misiones. Para cumplir con los objetivos expuestos por Cosío, las misiones pedagógicas crearon un conjunto de equipos encargados de las variadas actividades que van a llevar por la geografía española. España era un país sin bibliotecas. Para dar una respuesta a esta lamentable realidad, los gobiernos de la República crearán dos tipos de bibliotecas: las municipales y las de las misiones pedagógicas. Las primeras se organizaron a petición de cualquier municipio. Eran pequeñas bibliotecas de unos 500 títulos que tuvieron un altísimo grado de utilización. En cuanto a las misiones pedagógicas, gastaron el 60% de sus recursos en la creación de bibliotecas allí donde nunca había llegado el libro. Y ello porque, en contrario a las otras actividades de las misiones, las bibliotecas no tenían vida solo durante la visita de los misioneros, sino que permanecían. Cada biblioteca estaba compuesta por 100 libros cuidadosamente elegidos por María Moliner, su hermana Matilde, Luis Cernuda y otros colaboradores. La biblioteca de 100 volúmenes estaba acompañada por papel para forrar los libros, ficha para los préstamos y marcapáginas con instrucciones sobre el cuidado de los libros. Aquí les muestro uno de esos marcapáginas que decían, porque la ingenuidad, la inocencia de esta labor es extraordinaria: Patronato de Misiones Pedagógicas. Los libros deben ser tratados no solo con esmero, sino con cariño, porque son amigos que nos proporcionan placer y enseñanza. Hay que hacer que los libros duren para que otros obtengan con su lectura la misma alegría y el mismo deleite que nosotros hemos tenido. La encuadernación conserva el libro y muchas veces es además bonito. Por esto, debe procurarse que no se estropee. Se envían pliegos de papel fuerte para que el que lo sepa hacer enseñe a forrar con esmero los libros. El forro es como la blusa de trabajo, que conserva y guarda limpio el traje. El maestro del lugar que recibía la colección podría aumentarla con la petición de 10 títulos elegidos a su buen juicio. La biblioteca se complementaba con un gramófono y una colección de discos. Bach, Stravinsky, Händel, Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Chopin. Esto está yendo por su cuenta.
Perdonen que esto se ha disparado. Quería poner... Ahora sí. Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn. Se está disparando sola. Lo siento, pero va sola. Esto está disparando. Bueno, sigo. Bach, Stravinsky, Handel, Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Chopin, Liszt, Wagner, Rossini, Brahms, Debussy, Falla, Albeni y lírica tradicional de diversas regiones, entre otros. En cuanto a los libros seleccionados para la infancia, los clásicos de Perrault, Grimm, Andersen, Hoffmann, Las Mil y una Noches, versiones extractadas de Homero y Dante y las novelas de Julio Verne, Rudyard Kipling, Jonathan Swift y biografías. Para los adultos, Cervantes, Quevedo, Dickens, Tolstoy, Hugo, Remarque, Wells, Galdós, Valera, Pérez de Ayala, Becker, Machado y Juan Ramón, y las obras de divulgación científica. Las misiones crearon, en el poco tiempo que se les concedió, 5.522 bibliotecas. Considera la importancia en una sociedad en la que los analfabetos eran casi la mitad de la población, aún más en los lugares apartados, a donde llegaron sus tesoros literarios. ¿Cuántos aldeanos rozaron con sus dedos hechos al trabajo el lomo de un libro por primera vez en su existencia? La otra gran apuesta de la política cultural de la Segunda República fue el teatro. Se crearon e impulsaron varias compañías. El Teatro del Pueblo, dirigido por Alejandro Carzona, el Teatro de Fantoches, dirigido por Rafael Dieste, La Barraca, creación de Federico García Lorca. Y debo decir que esto para algunos puede ser una novedad, que hubo una barraca del otro bando, un grupo de falangistas de Huelva crearon una compañía semejante, aunque era de títeres, no con actores. Fue Neruda el que les dio el título, se llamaban La Tarumba. Y es que los mismos que decoraban la barraca decoraban la tarumba. Y en la tarumba se representaron piezas de Federico García Lorca y de Rafael Alberti, lo cual crea una situación de desconcierto extraordinario. Pero así fue, hubo dos barracas, una de cada bando. Los que conocían el valor educativo de Manuel Bartolomé Cosío atribuían a la contemplación estética, le atribuían eso, no se vieron sorprendidos por la idea de crear un museo ambulante que acercase las obras del arte universal a aquellos que nunca habían contemplado un cuadro, que casi con seguridad no conocían la existencia, por ejemplo, de Velázquez. Como diría el propio Cosío, el llamado Museo del Pueblo va dirigido a todas aquellas gentes humildes que viven en las aldeas más apartadas, que no han salido de ellas o han salido solo a las cabezas de partido, donde no hay museos, que si han visto alguna estampa no han visto nunca verdaderos cuadros. Cosío, con la cooperación de Pedro Salinas, miembro del patronato, convocó un concurso para lograr unas buenas copias a tamaño natural de los cuadros principales del Museo del Prado. Salinas impulsó a presentar obras a unos buenos pintores jóvenes, Ramón Gaya, Juan Bonafé, Eduardo Vicente, eran entonces muy jóvenes, que realizaron unas magníficas copias de las obras elegidas por Cosío: los fusilamientos de la Moncloa de Goya, la resurrección del Greco y el auto de fe de Berruguete. Los resultados impresionaron a Cosío y a Salinas. A la vista de la vitalidad y la emoción que transmitían las obras, se ampliaron las copias a otros autores: Sánchez Coello, Rivera, Zurbarán, Murillo, y dos cuadros fundamentales de la pintura española, Las Meninas y La Cirandela de Velázquez, hasta lograr dos colecciones de 14 cuadros cada una, además de los caprichos, desastres de la guerra y disparates de Goya. Terminadas las obras, había que hallar a las personas que encarnasen la tarea de los misioneros, que no resultaba fácil, dado el carácter no profesional, y que había que desplazarse. No sé si soy capaz de retraer esto. Había que desplazarse en camionetas y, cuando se acababa la carretera, en burros, en mulas. Entonces, se buscaron las personas que hicieran de misioneros, ahora le diré alguna de ellas, y yo les voy a leer una mínima lista de colaboradores que estuvieron en este trabajo, con las
con el teatro, con las obras de arte, con la poesía. Manuel Bartolomé Cosío, Alejandro Casona, Luis Cernuda, María Zambrano, Rafael Alberti, Rafael Dieste, Ramón Gaya, Rodolfo Llopis, Antonio Machado, Miguel Hernández, Maruja Mayo, Agapito Marazuela, Gonzalo Menéndez Pidal, María Moliner, Matilde Moliner, Cecilio Paniagua, Pedro Pérez Cloté, José Renau, Pedro Salina, Alberto Sánchez, Antonio Sánchez Barbudo, Ramón J. Sender, Arturo Serrano Plaja, José Valdeomar, entre sacados 24 nombres. Pero es que los colaboradores fueron 728, que haría muy largo leerlo aquí todo. Los más entusiastas en el tema del museo fueron Ramón Gaya, Antonio Sánchez Barbudo, Rafael Dieste, Luis Cernuda y María Zambrano. Aquí se pueden ver algunas de las imágenes trasladando los cuadros y luego exponiéndolo y el interés que mostraba la gente. La exposición se acompañaba con 2 charlas, una de carácter histórico y otra sobre la técnica y calidades pictóricas de los cuadros expuestos. También pusieron en marcha las llamadas charlas ilustradas, acerca de textos literarios, El Quijote, El Conde Lucanor. En ellos, Sánchez Barbudo explicaba los textos y Ramón Gaya al compás los ilustraba con dibujos en grandes pliegos de papel pegados en las paredes de la Plaza del Pueblo. El público seguía las charlas con un interés extraordinario y finalizadas disputaban para conservar los dibujos de carbón. La acogida del museo en los pueblos fue entusiasta y los comentarios de los visitantes, por ello puede asegurarse que aquellas muestras dejaban una huella imperecedera en los aldeanos. Ramón Gaya confesó que muchos en Madrid les preguntaban, ¿pero eso sirve para algo? Yo no quise nunca contestar a esa pregunta, porque inutilizaba toda la obra de Cosío. Cosío no quería que sirviera para nada concreto, solo quería que existiera, quería regalar eso de una manera desinteresada. Y es que Manuel Bartolomé Cosío siempre, claro, lo expresó con sencillez: he tenido muchos enemigos en este proyecto y no querría que se desvirtuara una idea que es la de llevar esos tesoros que tenemos los españoles, y quiero enseñárselo a la gente que no lo han visto nunca, porque también son suyos, y eso es lo que pretendo. Claro, verdaderamente en la fotografía que se conservan puede observarse la sorpresa, la emoción, el placer que tienen los que visitan por primera vez cuadros en su vida. Los entusiastas de las misiones habían de emprender otras iniciativas para llevar la cultura a pueblos y aldeas. Destaca la creación del Teatro del Pueblo, que dirigió Alejandro Casona, que recorría el mapa rural de la península, llevando los gozos del arte a los más apartados rincones campesinos. Representaron obras de teatro en 500 aldeas. Grupos de estudiantes, embarcados en excursiones sobre unas camionetas, sin propósito cultista alguno, sino con ánimo de hacer gozar a los públicos aldeanos del placer del teatro. Representaban a Juan de la Encina, Lope de Vega, el Cervantes de los Entremeses, el Cardenal de la Barca, de la Jácara y Mojiganga, y por iniciativa de Antonio Machado, una adaptación de Sancho Panza en la Ínsula, pues como dijo el poeta, los juicios de Sancho, además de malicia y donaire, tienen ese sentido natural de la justicia inseparable de la conciencia popular. Al teatro de las misiones le acompañaban conciertos del coro, creado por las misiones que producían un gran impacto en personas con gran tradición musical oral, pero que nunca habían oído aquellas canciones populares interpretadas por una agrupación vocal. Pedro Salina encargó a Rafael Dieste la creación de un teatro de Guiñol, que llamaron Teatro de Fantoches, que ahí avivaban la veta de las maravillas de la imaginación popular al mismo tiempo que la pristinidad de su ética profunda. El Teatro de Fantoches se constituyó en el vínculo más cordial y directo entre el pueblo y los misioneros de las misiones. La aparición de un arte nuevo, llamado el séptimo arte, era aún más desconocido para la sociedad española de los primeros años 30, y no digamos en las aldeas. Quisieron también las misiones ofrecer el cinematógrafo a los habitantes más aislados del país. No tengo que explicarles la emoción con que recibían, estos son los coros, con que recibían el cine.
pueden ustedes ir viendo aquí algunas. Con cuánta alegría en los rostros al contemplar el movimiento de personas, de trenes, automóviles, el mar proyectado sobre la pared de la plaza pública. El alma del servicio de cinematografía y proyecciones era José Valdelomar, que en un trabajo frenético combinaba su papel de operador, proyectista y fotógrafo, pues además era responsable de las proyecciones de pueblos y aldeas y realizó 9 documentales en 16 milímetros sobre las misiones pedagógicas y más de 9.000 fotografías. Las proyecciones cinematográficas tuvieron el efecto de despertar una nueva conciencia sobre la realidad. Así lo atestiguan, por ejemplo, Cecilio Paniagua, uno de los que iba en el equipo de cinematografía. El salto al cine fue interesante. Me vino sin proponérmelo. Entonces desarrollaban una gran labor las misiones pedagógicas en las que llevaba la parte cinematográfica Gonzalo Menéndez Pidal y José Valdelomar. En estas sesiones debuté en el cine. Fue en Semana Santa, en Lorca, Totana, Cartagena y Murcia. Rodé en 16 milímetros. Aún recuerdo aquella afición que nos animaba a todos, tan desinteresada. Todos éramos amateurs, nadie cobraba nada. Había un espíritu muy bello e idealista y sentíamos un gran placer en colaborar en una labor en la que creíamos firmemente. Los misioneros del cine, además de descubrir el cine a los habitantes de pueblos y aldeas, a un público ávido de conocer, captaban con sus cámaras de cine y fotografía a la gente que componían el público, entusiasta, sus paisajes, su realidad cotidiana. Rafael Dieste reflexionó tanto sobre los efectos de las misiones en los destinatarios de aquella obra cultural como sobre los propios misioneros. Como resumen sustancial, dice Rafael Dieste, cabe observar 2 cosas. Una, que las misiones fueron siempre fraternalmente recibidas por los pueblos en que tuvieron lugar. Y otra, que el hecho de colaborar con las misiones o de pertenecer a sus equipos imprimía carácter. Las misiones otorgaban una función salvífica a la cultura. Lo expresó muy bien Enrique Azcuaga. Lo que los misioneros aprendimos, cosa más importante de lo que parece, es que la cultura salva a los que la siembran de una manera humana y viva. Hay que hacer justicia a la extraordinaria actividad pedagógica, cuyo objetivo era liberar a España de la cultura rural, del caciquismo y del oscurantismo que había hecho permanecer al pueblo en la ignorancia. El propio nombre elegido de misiones suponía una intención liberadora. Se trata de dotar al misionero de una función laica no ligada al control de las conciencias que había ejercido hasta entonces la Iglesia en la educación. Las palabras que les dirijo no son tanto una exposición de lo que alcanzaron a ser las misiones pedagógicas y la barraca, cuanto un homenaje a los protagonistas de aquella magnífica actuación. No puedo apartar de mi mente aquel pueblo campesino que al proclamarse la República, asombrado ante la modernidad que se avisaba, lleno de esperanza y ilusión por los cambios que para su vida adivinaban con el nacimiento de un nuevo régimen, pueblo sin conocimiento cultural, pero también portador de unas profundas tradiciones. Tampoco puedo ni quiero olvidar aquella generación de jóvenes que emprendieron con una gran alegría la travesía por los pueblos de España, llevando la prédica de la cultura, del amor y de la convivencia y libertad en la que ponían toda su fe y bondad. Pronto habían de compartir la intención de acercar el arte teatral por compañía, la de las misiones pedagógicas, que como se infiere en su nombre tiene una función didáctica, y por otra parte la barraca, con una orientación estrictamente artística. Ambas instituciones, Misiones Pedagógicas y la Barraca, son fruto de la institución libre de enseñanza, de su pensamiento y de sus hombres. Algunos han preguntado por qué 2 compañías de teatro. La respuesta se encontraba en la memoria de actividades, porque la que dirigía Casona no pretendía la reconstrucción histórica de nuestro teatro, ni tampoco intentar una renovación estética. Sin embargo, en la memoria del Teatro de la Barraca se dice con toda claridad que el criterio renovador no se refiere solo al repertorio literario, sino que se extiende al criterio moderno de la plástica escena. El movimiento y la luz, así como los trajes realizados por el mismo decorador, eran objeto de especial cuidado. Concebía el proyecto de la barraca entre la tradición y la vanguardia. Respeto a los autores clásicos con nuevos lenguajes artísticos. En su primera salida,
La Barraca fue al pueblo de Almazán. Federico pronunció unas palabras antes de comenzar el espectáculo y dijo: pueblo de Almazán, los estudiantes de la Universidad de Madrid, ayudados por el gobierno de la República y especialmente por el ministro Fernando de los Ríos, hacen por vez primera en España un teatro con el calor creativo de un núcleo de jóvenes artistas destacados ya con luminoso perfil en la actual vida de la nación. Estas representaciones no son todavía perfectas, pero sí se puede notar en ellas un criterio nuevo de plasticidad y ritmo que serán superados y vencidos con el natural tiempo. Hoy el teatro universitario representa el auto de la vida sueño de don Pedro Calderón de la Barca. El péndulo teatral español oscila de modo violento entre estos dos mundos antagónicos, Calderón y Cervantes, pasando por el drama de Lope de Vega. Por el teatro popular de Cervantes está el camino humano de la escena. Por el teatro de Calderón se llega a la evasión espiritual de todos los valores tierra y cielo. Federico termina diciendo: naturalmente, toda esta modesta obra la hacemos con absoluto desinterés y por la alegría de poder colaborar en la medida de nuestras fuerzas en esta hermosa hora de la Nueva España. Salud a todos. Se trataba de llevar los clásicos a los públicos más amplios y para ello adoptaban los textos a la sensibilidad del momento, lo que no gustó a todos. Algunos cervantistas petrificados no veían que el teatro estaba putrefacto, palabra de moda entonces debida a Ortega y Gasset. La Barraca fue una obra de la República, pero con un creador muy personal, Federico García Lorca. Tal como contó Marcel Oclea, el nacimiento de La Barraca se produjo el 2 de noviembre de 1931, cuando Federico llegó a la casa de sus amigos, el matrimonio Morla, Carlos Morla, que era cónsul de Chile en Madrid. Llegó dispuesto a salvar el teatro español. Federico les expresó su argumentario. Para salvar el teatro español es preciso, lo primero, encontrar un público para él. El público existe, es el pueblo. A él le representaremos obras de Cervantes, Lope, Calderón, de los clásicos. El teatro se llamará La Barraca y será un teatro que podamos montar y desmontar en poco tiempo. Irá por los campos, por los caminos del mundo, porque el público está en cualquier camino. Y si es verdad que se hace camino al andar, está hablando Federico, que Federico se sabía de memoria los poemas de Machado. Se cuenta que yendo en un taxi con compañeros de La Barraca, camino del teatro español, comenzó a recitar a Machado: álamos de las márgenes del Duero, conmigo vais, mi corazón os lleva, y así hasta el final del largo poema. Él decía que si se hace camino al andar, nosotros vamos a hacer al público en los caminos, montaremos el tablao en los pueblos más humildes y sabrán mantener la tradición los viejos comediantes ambulantes. Desde el primer instante, Federico contaba con Eduardo Ugarte. Y cuando le preguntaron de dónde sacaría los fondos para llevar a cabo ese hermoso sueño, contestó: bah, eso es una cuestión de detalle. Lo importante era poner en marcha el carromato de los actores para llevar el teatro clásico a los que están ayunos de poesía y espectáculo. Todo fue conseguir un camión para trasladar los decorados y las cestas del vestuario, construir un tablado de 6 por 8 metros, montarlo en las plazas de los pueblos, buscar las conexiones eléctricas si las había, pintar y colgar los decorados, ensayar los actores bajo la estimulante dirección de Federico. Así lograron un teatro que cambió el rumbo del teatro en España. Vestidos todos con un uniforme de obrero, con el mono, con el escudo con el escudo que había diseñado Benjamín Palencia, de la rueda y la máscara. Iban a los pueblos, buscaban las conexiones eléctricas, lograron un teatro que cambió el teatro. Representaba una rueda y una carátula, es decir, el teatro ambulante. Así se lanzaron a recorrer los caminos de España, llevando la voz, la sensibilidad y la capacidad creativa de Federico y su troupe teatral. Federico dirigía moviendo con gracia a los personajes, con canciones que nadie sabía de dónde las sacaba, imponiendo una movilidad de escena perfecta que hacía que el público prorrumpiese en incontenibles aplausos. Como testimonio al barraco Luis Sáenz de la Calzada, nadie podía saber en qué resortes mentales, en qué mecanismos del sistema nervioso se encuentra como agazapada la cualidad plástico-teatral que en Federico alcanzó tan altas cúspides.
Las obras que prepararon eran de Cervantes, de Calderón, de Tirso de Molina, de Juan de la Encina, de López de Rueda, de Antonio Machado, La tierra de Álvar González, y del romancero, El romance del conde Alarco. Ensayaban en el auditorio de la residencia de estudiantes, sin decorar, delante de una cortina de color marrón. Para las representaciones contaron con unos decorados y figurines realizados por excelentes pintores: José Caballero, Alberto Sánchez, Santiago Tañón, Manuel Ángeles Ortiz, y cuando no era posible contar con decorados, Federico lo sustituía con el color que daba a los focos. Los campesinos asistían a las representaciones con un gran respeto, con un silencio religioso, y en los momentos cumbres aplaudían irrefrenables. A veces se oían murmullos y ¡oh!, por el choque de lo que se decía en la escena con las pudorosas costumbres de la época, como cuando Laurencia en Fuentevejuna gritaba: «¡Vive Dios que de trazar que solo mujeres cobren la honra de estos tiranos, la sangre de estos traidores, y que han de tirar piedras, hilanderas, maricones, amujerados, cobardes!». Desde el público llegaba al escenario un no sabemos si de sorpresa o de condenación. El caso es que en la época en que me refiero, 1933, una mujer no decía maricón en público ni aunque las para. De manera que yo pienso que era la sorpresa de la gente que tenía la culpa del cuando Laurencia, con todas las potencias de su registro, lanzaba esas palabras. Lo cuenta el Barraco Sáenz de la Calzada. Si hoy todo aquello está olvidado, en su momento representó el más noble intento de reconocer la dignidad de un pueblo que ignoraba mucho, pero que también sabía mucho. Con objeto de criticar su generosa obra se les decía: más ciencia es más dolor, ¿por qué hacéis eso? Más ciencia es más dolor, pero también más poder. Y era esto a lo que temían las fuerzas conservadoras, que el pueblo pudiera, en su nueva formación, compartir el poder. Si el polvo del olvido va cayendo sobre aquellos pioneros de la cultura, voluntarios para elevar el grado de conciencia colectiva de un pueblo largamente abandonado, actos como este se convierten en reparación de la grandeza y dignidad de aquellos hombres y mujeres. No podemos explicar cómo de la adaptación del pensamiento krausista a la realidad española pudo brotar una de las cúspides más altas de la cultura en el mundo. Pero así fue durante la Segunda República en España. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, don Alfonso. Declaro la apertura oficial del curso 2025-2026, que, como ya les dije antes, supondrá el 275 aniversario de esta academia. Muchas gracias por su asistencia. Buenas tardes.